Pues gracias por aceptar esta invitación y si quieres empezamos con un poquito de historia. ¿Qué fue lo que te fue encaminando a dedicarte a dar coaching? ¿Cuándo nace esa inquietud para tener un poquito de background, como decimos? Ujú. Sí. Eh, pues gracias, antes que nada, por la invitación. Y pues el, pues tendríamos que empezar por... Fue en una crisis, más o menos hace 17 años aproximadamente, cuando estaba en mis treintas, Ujú. inicios de mis treintas. Acababa de regresar de estudiar una maestría en Comercio y Finanzas Internacionales en Barcelona y empecé a trabajar en el negocio de mi familia y abrí un par de negocios extras y en ese momento el- quebré esos o sea, dos negocios que había iniciado Ujú. y fue, me acuerdo perfecto, fue un sábado por la mañana que como que tuve ese gran insight el, el- fue tan doloroso el proceso de levantarme un sábado, sentir que era como la peor cruda de tu vida y no había tomado ni una cerveza y pues era una pesadez horrible porque acababa de cerrar mi segundo negocio y veía como la reflexión era como tener todos estos caja de papeles de todos los lugares donde me habían educado, o sea, mi universidad, la maestría en Barcelona, o sea, todo esto y al lado estaban todos los estados de cuenta de las tarjetas de crédito, que no se habían pagado y como el sentimiento de haber estado, de haber quebrado estos dos negocios y un poco la reflexión era el que, que pues aún con todos los estudios, por así decirlo, y un poco con todas las herramientas o con todas las prácticas que podía tener, todos los contactos que tenía, pues no había podido llegar como al éxito, y fue en ese momento como un poquito de rayo de esperanza, que fue tan doloroso que para mí, si le pudiera ahorrar unos cuantos eh, como gramos de dolor a cualquier emprendedor, a cualquier empresario, de lo que yo estaba sintiendo en ese momento, como que valdría la pena pues lo que estaba como sufriendo, ¿ah? Un poco, o sea, ese fue como mi entendimiento. Lo dije un poquito como en mi estado de conciencia normal de ese momento era, Claro. pues, o sea, con todo esto, no habrá gente igual de pendeja que yo, a la que le pueda servir esto. este, y ya, evidentemente, pues refiné como el propósito y me di cuenta que sí existían muchas personas que trataban de emprender negocios o trataban de tener éxito y pues no lo lograban, y sucedía como algo ahí en medio. Entonces, bueno, pues ese fue como mi primera aproximación al mundo del desarrollo y como a la consultoría propiamente. Y, y fue como ese como parteaguas de decir, Ujú. ahora quiero sacar este mensaje adelante. Y a partir de ahí, pues empecé a buscar era coaching, que en México ya tenía algo, pero pues era una cosa recientemente como pues de moda. Entonces, pues
a ver, a ver si puedo, si ahí se Sí, escucha. está bien, está mejor. ¿Sí? Ok. Ujú. Entonces, fue así como comenzó mi búsqueda, y además comenzó de la forma más extraña, porque en esos momentos me llegó una invitación de mi universidad para darle como a los programas de educación continua Ujú. sobre coaching, una introducción al mundo del coaching. Y fue como muy interesante porque me dieron como los libros que teníamos que leer como la lista oficial, Ujú. y mi maestro sacó una lista. Bueno, dije, esta es la alternativa y esta es la lista oficial. Ajá. Ok. Les recomiendo que primero lean la alternativa y luego terminen de leer la oficial. Y me parecieron como muy interesante como esa aproximación, y dos, porque pues, venían libros, me acuerdo como El hombre en busca del sentido, El Mm. caballero de la armadura oxidada, uno de Manual de la autorrealización, algo así, de Anthony de Melo, o sea, o sea, y además eran libros que en algún momento llegaron a mis manos cuando estaba a principios de universidad. Un par de ellos yo ya los había leído y me pareció como muy interesante verlos ahí. No me acuerdo si todavía en esa época existía el de los cuatro acuerdos, pero bueno, pues, eran como de ese tipo de procesos como Ujú. mucho más de desarrollo espiritual y mucho más de ese desarrollo humano que lo hardcore de los negocios o de la cosa. Entonces me pareció como interesante y a partir de ahí pues, eh, de ahí me certifiqué y pues, empecé como esta búsqueda. En paralelo hice muchas cosas como estudié cómo desarrollar franquicias, estudié otro diplomado en gerencia en ventas, pero en paralelo hice estudios sobre Reiki, sobre masaje con piedras calientes, o sea, iniciaciones chamánicas, estaba como una búsqueda súper interesante de mi propia espiritualidad. Y, y ahí fue cuando empecé como a desarrollar algunas cosas. Me empecé a dar cuenta que en mi carrera de consultoría, los programas que integraba algunos avances de coaching Ujú. empezaron a tener como mucho mejores resultados. Mm. Entonces, eso pues, un poco me empezó a enamorar más del proceso y fue que hace 10 años aproximadamente, no, hace 9 años que hice el cambio de mi consultora de negocios. eh, Hacíamos estrategia de recursos humanos, de planeación estratégica de recursos humanos, y a partir de ahí un poco me empecé a especializar, empecé a decirle a mis consultoras, Ujú. oigan, pues, yo quiero dedicarme a la parte de coaching. Y además en uno de estos momentos como cruciales de la vida, porque me acuerdo que iba volando hacia Los Ángeles a tomar un taller con uno después se convirtió en uno de mis coaches, Steve Chandler y Rich Lipton. Y ahí de repente me contacté, pues, tuve como un insight de, oye, pues es que a mí lo que me gusta es la parte de coaching, y donde siento que, o sea, hay un aporte importante, tiene que ver con mi llamado y todo esto. Y un poco, pues, ¿por qué no? Mi esposa y yo estábamos embarazados de mi primer hijo, y el 60% de mis ingresos venían de la consultoría. Y dije, no, 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 solo me quiero dedicar a la parte de coaching. Entonces, fue en un momento como pues muy, muy, pues crítico, pero para mí no había como duda en mí de que Ujú. quería dedicarme a eso. Entonces a partir de ahí llegué y pues me dediqué, y a partir de ahí como le di la vuelta a mi negocio y dediqué más tiempo, o sea, el 90% de mis clientes a partir de ese año venían primero por un proceso de coaching
Y después, si surgía algo importante, pues hacíamos un proceso de Ujú. consultoría. Ya se lo pasaba a mis clientes y a mis consultoras que después, años más tarde, ellas empezaron a crecer sus propios negocios y les ayudé a que pusieran sus propias consultorías. Entonces estuvo increíble. Entonces, bueno, así es un poco La de historia. contexto. Ajá. Dentro, es muy, me imagino, has tenido varios años de experiencia, bastantes años de experiencia dentro de lo que viene siendo la cultura empresarial y todo lo que en un momento dado debería ser importante. ¿Cuáles son algunos de los puntos en los cuales encuentras que los que van a empezar un negocio o los que ya están en un negocio y encuentran un poquito como que no están alineados con dentro de sus principios personales y principios de la empresa? Me imagino que sería muy importante mencionar algunos fundamentos o algunos principios que deberíamos de tener en cuenta cualquier persona que nos quisiéramos aventurar en lo de ser empresarios. Mm. Sí, bueno, creo que hay dos cosas para mí que fueron vitales y se han Ujú, convertido como primero, conoce cuál es o sea, conoce ese propósito y no, no desde el punto de vista de que si no tienes un propósito no puedes hacer nada, como la película de Soul, sino verdaderamente, o sea, encontrar que ahí hay un llamado más grande que tú o conocer simplemente que no lo estás haciendo exclusivamente por el dinero. ujú. Este, o sea, yo sí considero que si te vas a meter en emprender, hazlo por algo que te motive más allá del dinero. Ajá. Evidentemente después le puedes poner un money flow system que esté dotado, que te dote de esa fluidez. Y la otra que es como muy importante es cuál es tu camino de menor resistencia o cuál es tus talentos naturales para ese negocio. Es decir, o sea, todos tenemos como talentos naturales, todos tenemos estos talentos naturales y a partir de ahí saber en qué posición tú te desempeñas mejor Ujú, como persona de negocios y en dónde tú puedes aportar más valor. Creo que ahí hay una parte bien importante que muchas veces el dogma de emprender un negocio y a veces por la escasez de recursos mentales, ujú. piensas que tienes que aprender en todas las áreas. Y hay una cosa como, sí tienes que aprender de todas las áreas porque pues si necesitas saber finanzas, necesitas saber marketing, necesitas saber logística, pero no tienes que saber hacerlo, ¿no? Ni te tienes que dedicar a hacerlo si eres empresario o persona de negocios, o sea, si eres empresaria. Tienes que saber como la estructura lógica, pero también pasar mucho más tiempo en ese camino de menor resistencia, en ese proceso donde puedes pasar mucho tiempo y se te hace fácil. Y Ujú. a veces el se te hace fácil eh, está hasta mal visto. A veces como digo que está sobrevaluado el esfuerzo a veces en el mundo. Es como, si no te cuesta trabajo, no vale la pena. Oh, espérate, hay una diferencia entre que te cueste trabajo, es decir, le tienes que poner una energía, tienes que poner un esfuerzo en particular, pero la otra es que sea desgastante y te esté y no puedes salir de la cama después de 15 minutos que Sí, estás sí, haciendo esa tarea. O sea, exacto. yo hago la distinción como, o sea, si parece una vaca en brazos, ¿no? O sea, no estás, o sea, estás haciéndolo mal. Ujú. Tiene que, o sea, eso no significa que todo va a salir y va a fluir siempre, pero tienes que estar como en armonía en ese proceso y te tienes que sentir, cada vez que le dedicas tiempo, pues tienes que salir más energizado y deberías de poder, este, estar feliz de que lo estás haciendo y le estás dedicando mucho tiempo. O Claro, sea, para un ingeniero tal vez le hago la distinción como, o sea, alguien que conoce, que sabe hacer o sea, una ecuación diferencial, eso no significa que sea fácil, pero si alguien lo conoce y lo sabe hacer y le gusta, pues va a pasar mucho tiempo haciéndolo y va a sentirse feliz de que lo está haciendo. ujú.
pero si me preguntas a mí una ecuación diferencial es como, no tengo ni idea, no me interesa y híjole, seguramente lo entiendo, pero tal vez no lo voy a disfrutar. Ujú, Entonces, ujú. es un poco, creo que son las dos cosas que si alguien quiere emprender un negocio, debería de hacerlo. Y, y sí, o sea, estar revisando que como constantemente esta visión de lo que quiero lograr, verdaderamente lo puedo, o sea, me está dando este balance y me está dando Ujú. esta riqueza verdaderamente en todas las áreas de mi vida y no solamente como en la satisfacción económica, que debería también sí de ser, pero que no sea el único fin. Ujú. Em, Dentro de tus talleres que has ofrecido, y ¿cuál es el factor más importante que has visto de personas que lo toman, que han hecho el clic? O sea, porque muchas veces vivimos con ideas implantadas de que a lo mejor el dinero es malo, de que todo eso en cierta manera nos paraliza y no nos deja avanzar. ¿Cuál es una de las herramientas que tú usas en uno de los talleres para, en cierta manera, romper esos, podríamos decir, tabús o creencias? Este, mira, creo que hay, y esto es como, todo funcionaba en su momento, ajá, pero Ujú. una definiciones que más shock podría traer, y de hecho, pues fundamentó gran parte de mis primeros 16 años de carrera, fue la definición de Roger Hamilton sobre riqueza, que es todo lo que te queda cuando te quedas sin dinero. Este, o sea, el que las personas verdaderamente entendieran que la riqueza parte de ellos y no es solamente el dinero, eso era un cambio de paradigma muy grande. Actualmente, y es una de las, un poco, digo, de las evoluciones, el trabajar directamente con qué significa para cada uno de los individuos el dinero propiamente y cómo se siente esa proyección que tenemos sobre el Ujú, dinero, o ujú, sea, traer a la mesa el trabajo del dinero, porque en algún momento, este, en esos talleres veía que, sí, es que soy muy rico, porque, y de repente había gente que se desconectaba de, sí, sí, pero también necesitas pagar las cuentas, necesitas también vivir muy bien. ¿Ah? Este, y no lo podían integrar. Cuando empezó a trabajar, más profundamente en mí y con unos proyectos que tengo de Masterpiece con Alexander Inchbaum y Peter Koenig, o sea, nos damos cuenta que sí, el dinero tiene esta magia que es, no es nada, ¿no? Pero todo mundo le ponemos proyecciones de nuestro propio inconsciente. mm, Estas creencias, inconsciente colectivo, creencias, lo que sea. Entonces, cuando empiezas a definir qué significa para ti el dinero, vas a empezar, y eso es, digo, se lo paso a cualquiera que lo escuche, ujú. a, haga una lista. El dinero es, tres puntos suspensivos, y repite 10 veces la misma frase y pon lo primero que se te venga a la mente. ¿Mm? Y todas esas tienen una cierta implicación energética, una cierta implicación mental. O sea, el dinero es seguridad, el dinero es confianza, el dinero es libertad, el dinero es malo, el dinero es corrupto. O sea, son proyecciones que yo tengo hacia eso. Y entonces una de las cosas más divertidas es empezar a ver cómo empezamos a, im- a impregnarle o le echamos le echamos como etiquetas al dinero que no tiene per se. Ujú. Sin embargo, y además esto es una de las cosas como más interesantes, o sea, esas, esas proyecciones se vuelven hasta y se incorporan dentro del físico de las personas. O sea, eh, me ha tocado ver con en eventos que la gente literalmente se pone incómoda cuando le dices, Ujú. oye, ¿qué es el dinero? No, pues es libertad. Y se empiezan a, como a moverse así, y entonces de repente relacionan, y eso es como súper interesante. Si piensas que es libertad,
y no, o si inconscientemente tienes esta proyección de que el dinero es libertad, ¿cuánta libertad necesitas en tu cuenta de bancos? O o sea, ¿cuántos ceros necesitas para tener libertad? Ujú. Y entonces, ¿qué empieza a suceder? Hay personas que empiezan a perseguir la libertad, ¿ah? Teniendo más ahorros. Y lo que están haciendo es no perder la libertad ahorrando, Mm, pero no significa que tengan libertad. exacto. Cuando se dan cuenta, y entonces les pides que inviertan, no sé, $10 en ellos o en ellas, y es como, no, porque inconscientemente estoy perdiendo parte de mi libertad. Si te estoy, o sea, entonces empieza a ver unas cosas, y hay otras personas que por otro lado pues se van al otro lado, donde están alejando el dinero constantemente, porque pues tienen mucho, o sea, ingresa mucho dinero a sus cuentas, pero también con esta idea de que si estoy demasiado seguro, no me voy a esforzar más o estoy demasiado Mm, cómodo. Y entonces de repente lo empiezan, hacen tontería y media en sus negocios, o en su vida personal. Y entonces, ujú. hasta que como puedes entender y verdaderamente puedes llegar a amar completamente, o neutralmente el dinero y decir, claro, pues esto es simplemente un intercambio o Una es, herramienta esto es para... una herramienta y no tengo ninguna apego emocional a ello, o soy consciente de ello, Ujú. simplemente, Sí, exacto. entonces puedo actuar en congruencia. ¿Mm? Muy interesante, muy Sí, interesante. y eso da muchísima paz. O sea, la verdad a mí, o sea, una de las cosas que más me gusta del trabajo que hago, tanto en procesos individuales como en grupales, es este sentimiento que puedes generar de paz, de que el dinero, o sea, el dinero es una manifestación o es un medio, pero, pero que verdaderamente la fuente eres tú, Ujú, ujú. ajá, como persona. Cuando alguien entiende claramente eso, eh, hay un cambio completamente de paradigmas, porque entonces ya no supedito mis precios o no supedito mi trabajo a obtener dinero, Ujú. sino empiezas a tener una igualdad de decir, pues yo genero este valor, y puedo intercambiarlo en forma de un producto, de un servicio, de una experiencia, y por eso hay un intercambio que se llama dinero porque es más fácil, voy a intercambiar dinero que vacas, Sí, o sí. sea, ¿tú tienes algo de estática o soy yo? ¿Cómo se escucha? ¿Tú estás escuchando bien? Yo sí, te estoy Ah, ok, escuchando bien. perfecto. Sí, Listo. sí. He visto que has emprendido o empresas como la de Cultura Empresarial, es una academia. Dentro de eso de iniciar un proyecto, ¿cuál es lo más importante para ti tener en cuenta? Igual al momento de que alguien lo escuche puede identificarse. ¿Qué crees tú, o más bien tú qué has puesto en cuando dices, sí, esto voy a hacer ahora? ¿Cuáles son tus pasos más importantes que te dicen, sí, voy para, voy con todo? Claro. Eh, Creo que aquí hay dos experiencias que han sido como muy reveladoras para mí. Por ejemplo, la Academia de Cultura Empresarial es un Ujú, súper buen ejemplo porque eh, lo cuento cuando hago todo este trayecto con Steve Chandler, y todo eso, pues doy ese cambio de Centrum a Gabriel Uribe, o sea, que se apalancaba un poco de mi consultora. ujú, Sin, y pues la verdad, era muy feliz y no lo sabía, porque años más tarde empiezo a desarrollar otro proyecto, un poco trayendo a Roger Hamilton aquí a México y un poco las enseñanzas de Roger Hamilton aquí. Y fundo la Academia de Cultura Empresarial. Sin embargo, la fundo eh, con la ilusión de que mis otros tres socios ujú. estuvieran tan entusiasmados o fueran los líderes de esos proyectos, porque un poco
los acuerdos que yo hice con ellos, oye, pues yo no soy, o sea, yo estoy muy contento con mi práctica, la voy a seguir y ya está. Lo de la academia, esta es la oportunidad que nos están dando, de representar a Roger Hamilton y su ah, dijeron, Teoría, o sí, sí. claro, órale, vamos, y todos se sumaron. Entonces yo dije, ok, pues listo, salgo de mi zona de confort, está increíble, vamos a crecerlo. Eh, Sin embargo, de ahí es un poco lo que yo entiendo, o sea, hoy lo entiendo como más pasado el río. Yo era la fuente de ese proyecto, o sea, la fuente creadora del que bajó la información, el que contactó a Roger, el que tenía los contactos. Yo era esa fuente. Ajá. Ujú. Sin embargo, traté de delegar o traté de hacer sus fuentes a mis socios. Y ellos nunca lo tomaron como un proyecto propio. Ujú. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que al final pues era un proyecto que Gabriel estaba súper involucrado, mis otros socios estaban algunos involucrados, a veces sí, a veces no, y entonces de repente era como, pues ahora estoy ya empujando dos carritos al mismo tiempo, y fue como, pues muy doloroso para decir, pero pues, sobre el... Muchas gracias, pero no. Muchas gracias, ahí nos vemos. Entonces creo que ahí el nivel, o sea, cosas o sea, con esta experiencia aprendí y me han invitado un montón, o sea, por ejemplo, soy socio de Ding International, que es una plataforma de aprendizaje gamificado para resolver problemas, Ajá. donde mi socio Emiliano Pérez es el creador y todo. Él es la fuente de ese proyecto. Ujú. Entonces, cuando me invita como, pues, colaborador, como, oye, ayúdame a promocionar. Yo, claro, entonces incorporo su metodología, la llevo y soy súper fan, y soy, o sea, el más grande fan y promotor de la marca. Sin embargo, volteo y él está constantemente, o sea, él la fuente y él sigue liderando el Ujú. proyecto. Ajá. Ok. Entonces, y en otro proyecto que está todavía como en startup, me Ujú. invitaron y fue un momento que mi socio me decía, me invitaron, oye, es que tenemos este proyecto, ta, ta, ta. Es un proyecto súper interesante de hacer culture matchup de empresas. Sin embargo, fue un momento que yo me empecé a ver como involucrado. De repente fue, oigan, paremos el coche, aquí hay que ver roles. Y para mí sí fue, tú eres la fuente de este rollo, ajá, tú eres el que lidera, yo no puedo estar liderando esto porque no, o sea, yo no soy la fuente de este proyecto. Entonces, Entonces, con lo que mucho gusto, estás, lo que con muy, estás queriendo enfatizar es, si tienes un proyecto, identifica desde el principio tu rol. Tú vas a ser el pilar de ese proyecto y responsabilízate de eso. No esperes de que al invitar a alguien, ya ellos van a saltar a tu misma emoción. exactamente, no. O sea, o sea, cuando entiendes eso, entonces eres como, o sea, puedes sumarle mucho a otros proyectos, pero también hay gente responsable empujando esos proyectos. Ujú. Ajá. Entonces, como un súper aprendizaje que alguna vez tuve fue en una sesión con Roger, me dijo, one leader, one team. Ajá. O sea, Oh. one leader, one project. O sea, agarra, enfócate 100%, o sea, vamos a sacar este producto, listo. ¿Quién es el que va? O sea, ¿quién es el mero mero de ahí? Ajá. Exacto. Y como responsable pues, si no se dieron los números, pues es responsabilidad de él. Si se dieron los números, es responsabilidad de él. Y eso me he dado cuenta que a veces, creo que es uno de los grandes miedos, Ujú. que surgen y es una de las grandes mitos con esta parte de repente de algunos incubadoras que dicen, sí, todos somos founders. No, no, sí, 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 claro, sí, pero alguien tiene, o sea, alguien tiene que tomar esto como propio y echarlo para adelante. Ujú. Ujú. Y eso, pues, es complejo porque sí creo muchísimo en los proyectos de cooperación, Ujú. pero al final alguien tiene que- que dar esos primeros pasos. Y a veces me ha tocado en eventos, en proyectos de mucha cooperación,
que de repente no avanzan porque, pues, es que yo pensaba que tú, Aide, eras la Mm, que estaba y el otro no, pues sí, sí, pero es que yo tengo que seguir trabajando en mi otro negocio. No, pero es exacto. que yo, y entonces, hizo, por ejemplo, el año pasado me pasó fui invitado hoy colaboro en World Class Academy con Alexander Inchbaum y hicimos un grupo extraordinario de mentores y un poco consultores, pero el líder de ese proyecto de Masterpiece es Alexander, y entonces él es responsable de seguir Ujú. poniendo fechas, todo, y casi casi es, pues nomás dinos dónde nos ponemos y todo eso. Y luego en otro proyecto con Alejandro con Francisco Campoy también fui invitado y él tenía un proyecto, me dijo, oye, tengo esto, ¿te interesa? ¿Vienes? Y ese fue solo un proyecto de un evento, pero fue como muy interesante porque los dos veníamos colaborando juntos, yo le daba mentoring, él me daba coaching, y ahí vamos haciendo y de repente surgió este proyecto y dice, oye, voy a hacer esto, ¿qué onda? ¿Le entras? Sí, cuéntame, ¿qué hago? ¿Ah? No, pues Ujú. vamos a hacer esto, ¿te interesa? Sí, por acá, sí, claro. Pero todas las negociaciones, todo el proyecto con el cliente, él lo vio solito. Y entonces es como, Ujú. él es la fuente de esto. O sea, es como detectar quién es el que verdaderamente se va a poner la camiseta y va a estar como lidereando esto y pues darle la autoridad a esa persona y darle también el crédito, porque también pues o sea, en el flujo de dinero también hay que decir, oye, pues honor a quien honor merece, Claro. y aún en niveles profesionales, la gente a veces no le gusta tomar la responsabilidad. Yo pienso que es eso, ¿no? Yo pienso que es eso, que muchas veces queremos que las cosas funcionen, pero no nos queremos disciplinar de decir, esto es mi proyecto y lo tengo que cuidar y tengo que liderar y tengo que, en cierta manera, igual lo mencionaste, saber cuáles son mis fortalezas y cuáles no soy tan bueno para acá y a la vez invitar personas a tu proyecto que sean fuertes en algo que tú no lo eres. Ese Sí, es el éxito. sí, sí, sí. Sí, y eso hacia el interior, o sea, ahora creo que como lecciones de buen liderazgo, aceptar que hay personas que son mejores que tú en otras cosas, decírselos y pedirles opinión sobre eso, creo que es una de las grandes lecciones de liderazgo, pero además de amor hacia el otro individuo, decirle, oye, tú eres buenísimo en esto, wow, ah, órale, qué increíble. O sea, y entonces, Sí. pues, no, espérate, o sea, tú eres el. Y entonces ahí lo que generas es que vuelves, no delegas, sino vuelves a la otra persona su fuente y entonces se responsabiliza de el proyecto que le toca. Sí. Dice, ok, pues yo soy el responsable de hacer relaciones públicas en este momento. Ujú. Pues, sobre este proyecto soy el de relaciones públicas. Y aquí tengo mis indicadores. Todo. Entonces es súper valioso para el equipo el hacer eso, porque entonces empiezas a hablar de entre iguales y cada quien se siente valioso y valorado dentro de un equipo. Ujú. Exactamente. ¿Algo un poco más que quieras tú dar, dar para compartir alguna cosa más? Sí, y esto creo que eso es poco explorado muchas veces o poco dicho. O Ujú. sea, los emprendimientos no es una serie de checklist que tienes que ir cumpliendo. O Ujú. sea, creo que lo más divertido de eso soy muy trillado, pero es como disfrutar el viaje Exacto. y regresar en cada momento, en ciertos momentos, regresar a este punto de decir, oye, para la siguiente etapa, ¿qué necesito volver a regresar? Volver a revisar mi relación con mis socios, volver a revisar mi relación económica. Entonces, son ciclos, o sea, creo que son espirales estamos en un desarrollo de espiral ascendente. Y creo que en ese sentido, porque en uno de en el proyecto de Rising Up, que es
es un mastermind, board of directors de, de- de- de empresas de más de $1 millón. Este, nos topamos a veces con los Ujú, mismos problemas de que pues ya llegué hasta acá y de repente pues ¿qué hago? Ajá. ujú. Y esa vez o sea, es volver a regresar y decir, a ver, lo que te sirvió aquí ya no te va a servir para el otro lado, entonces ¿qué tenemos que hacer? Entonces es empezar a desarrollar esto. Entonces ser consciente de que vuelves, de que puedes volver a revisar tus Tus, indicadores, puedes volver a tus revisar pasos que diste y tus conceptos de riqueza. ujú, O sea, para mí el concepto de riqueza consciente es pues, estar constantemente revisando. O sea, lo pones en un año y después revisas, oye, pues pasar tiempo con mi familia es importante para mí, ok, pero ¿cuánto tiempo ahora? ujú. Entonces estar como haciendo estos ejercicios de equilibrio para determinar claramente qué es lo que a ti te da satisfacción en este momento o En en este este año, momento. Ujú. es importante, o sea, volver a regresar a tus raíces, como a esta espiritualidad, a este clavarte en tus raíces, en tus valores, en tu propósito. Y eso es, creo que. Y hay otra cosa que creo que es también saber salirte a tiempo de los proyectos. Ujú. Es sumamente importante. Eh, no lo he hecho yo con, con, con la ligereza que me hubiera gustado en algunos. Por ejemplo, pues de la Academia de Cultura y Popular, me parece que lo dejé mucho tiempo, más de lo que. Y, 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 y sí, o sea, como fue mucho desgaste. Emocional o de Sí, o sea, ya fricciones de repente los entre los socios. socios que éramos muy buenos amigos, y de repente como que se friccionó demasiado por querer como empujar un perro muerto. Entonces, Ujú. pues a veces también pues, ser como muy consciente de, a ver, no nos peleemos con el mercado, ¿no? Si no lo está aceptando, pues cambiemos, pivoteemos, hagamos algo, o sea, no queramos venderle lo que queremos al mercado. El mercado Exacto. también acepta nuestras propuestas, cámbiale, muévele, todo, pero pues, como ten esta reacción directa con el mercado. Entonces, y acepta, pues, que si no hay. Y tener esas conversaciones difíciles, que es, a veces creo que lo que más cuesta Sí, trabajo. sí, lo que más cuesta trabajo. Siempre al terminar me gusta mucho preguntarles a mis invitados que me compartan un refrán o un pensamiento Eh, ¿Sobre qué en particular? sobre, o sea, pensamiento que a ti que lo has usado algún momento de tu vida o a un refrán que a lo mejor lo usas como un tipo mantra en el momento, así como que más que nada es personal. Sí, te voy a compartir pues, como una reflexión más bien, Muy bien. que cada vez ha sido, desde el año pasado, ha sido como mucho más profundo. Siempre es solamente, siempre estamos conectados, Ujú. solamente tenemos la ilusión de que nos desconectamos. Y eso a mí me da muchísima paz. Un- una cosa que les comparto muchísimo y es una canción de Bob Marley que se llama Three Little Birds, que para mí tiene una definición profundísima sobre aprender a confiar en que las cosas van a salir bien. Y esa es una cosa, o sea, es una canción que pongo cuando de repente me llego a nublar de mis pensamientos, no llegan a ser tan positivos. La pongo literalmente y recuerdo el coro que dice Everything's gonna be alright. Y, y verdaderamente conectarte con, sí, o sea, todo, o sea, todo va a estar bien. Todo fluye. Sí, 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 sí. Y ese es perder de repente, a veces pensamos que nos desconectamos, pero estamos conectados. Perfecto.
pues muchísimo gusto y Gabriel, y estamos aquí conectados. Muchísimas gracias, Aide, y fue un honor, y pues cuando salga esto, mándamelo para Claro que poderlo sí, presumir con todos. claro que sí, así será. Hasta luego, que tengas Gracias, que buen tengas día. bonita. Igualmente, chao. Hasta luego, bye Bye. bye.